hacer dos introducciones de una media hora cada uno para tener tiempo suficiente para que entre las preguntas y los comentarios de todos y todas podamos profundizar más en el tema. Que recordaros que a las 8 nos echan. Bueno, pues yo a la presentación la he titulado Bombas y mentiras sobre Siria. Y lo he hecho porque cuando yo era niño en mi casa había un libro que se titulaba Bombas y mentiras sobre Guernica. Y era un libro que intentaba explicar toda la manipulación que hubo sobre el bombardeo de Guernica. Y si hay algo que sobre la guerra de Siria nos tiene que quedar claro, es que la información, la gran parte de la información que hemos recibido sobre lo que en Siria ha ocurrido desde el año 2011, o es mentira directamente, o son medias verdades, o directamente es manipulación. Yo voy a intentar explicar de manera resumida, porque nos daría para horas, qué ha ocurrido en Siria, cuáles son los orígenes de la crisis de Siria y un poco los elementos que han participado en la crisis siria. Los orígenes de la guerra de Siria, de la crisis de Siria, que comienza en el año 2011, tenemos que dividirlos. Por un lado, los que son problemas internos que tiene la República Árabe de Siria, problemas principalmente económicos, y luego los intereses de las potencias, tanto regionales como globales, para con el Estado de Siria. El principal elemento que va a provocar una situación de descontento en la población siria, o en sectores de la población siria, es una situación económica propiciada por dos ejes. Por un lado, una sequía, una grave sequía, que comenzará en el año 2007 y que no terminará prácticamente hasta el año 2014, que provoca en un país cuya economía principalmente es agrícola, porque Siria no es un productor de petróleo, no es Arabia Saudí, no es Irak, es un país que principalmente su economía es agrícola, va a provocar, lógicamente, una situación económica desfavorable. De esa situación económica desfavorable, el gobierno sirio va a optar por, entre otras cosas, pedir ayuda a lo que son los organismos financieros internacionales, principalmente al Fondo Monetario Internacional. Todas sabéis que el Fondo Monetario Internacional, cuando ayuda, no lo hace gratuitamente, no lo hace por altruismo, sino que obliga a generar unas políticas neoliberales, unas políticas de liberalización económica. Esas políticas de liberación económica van a ir principalmente dirigidas al campo. Y una de las razones, una de las políticas que va a obligar el Fondo Monetario Internacional a que el gobierno sirio tenga que adoptar es quitar el subsidio al campo. Eso va a provocar una situación de descontento. Esa situación de descontento va a desembocar en el año 2011 en una serie de protestas meramente económicas, como las que puede haber ocurrido en el Estado español en 2011, 2012, 11E, el famoso 15M, las mareas verdes, la marea blanca, etc. Nada más allá de las protestas o del descontento económico que cualquier país en situación de crisis económica va a tener. Esas protestas van a ser rápidamente cooptadas por un elemento que en la sociedad siria existe desde el nacimiento del Estado sirio, que es la hermandad musulmana. Luego hablaremos un poquito más de la hermandad musulmana y de qué importancia tiene la cuestión del Islam político en Siria. Junto al que la hermandad musulmana coopte esas protestas, se va a generar una confluencia de intereses de potencias regionales y de potencias globales. Por ejemplo, Turquía tiene interés en generar una nueva política neotomana, intentar reconstruir lo que una vez fue el Imperio Otomano. Arabia Saudí y Qatar tienen en intereses con la República de Siria la expansión de su doctrina político-religiosa, el wahabismo.
Y luego también Qatar va a tener los intereses gasísticos. Ese mapa, muy rápidamente, hay una bolsa de gas aquí, y esa bolsa de gas hay un proyecto de sacarlo vía Arabia Saudí y un proyecto de sacarlo vía Siria. Y eso va a provocar tensión entre Qatar y el Estado sirio. Los intereses de Israel para con Siria están claros. Israel está en guerra, el Estado de Israel y el Estado de Siria están en guerra desde el año 1948. La República Árabe de Siria es la retaguardia de la resistencia palestina. De hecho, no se puede entender la resistencia palestina sin entender al Estado de Siria. Luego va a haber intereses globales. Estados Unidos tiene un plan de desestabilización de Oriente Medio, y no es un plan oculto, es un plan que el general Clark, del año 2003, en una entrevista, dice que hay un plan para desestabilizar y acabar con los estados de Irak, Siria, Líbano y algunos otros. Gran Bretaña y el resto de la OTAN, lógicamente por el seguidismo que estos hacen de la posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo occidental. Francia, aparte de esa posición de seguidismo, tiene los intereses de la antigua potencia colonial sobre Siria. Juntamos todos estos elementos y nos da la guerra de Siria del año 2011. Porque si solamente hubieran sido elementos internos de crisis económica, no se hubiera producido la guerra en los parámetros en los que se ha producido y con la intensidad que se ha producido. De hecho, es una guerra que todavía continúa 8 años después. La Segunda Guerra Mundial se ventiló en 6 años, la Guerra Civil Española se ventiló en 3 años. Ahí van para 8 años y todavía están en guerra. ¿Por qué hay que destruir el Estado sirio para estos elementos? ¿Por qué? ¿Qué características tiene el Estado sirio? ¿Qué mentiras se nos ha contado sobre el Estado sirio? Bueno, el primer elemento que tenemos que tener claro para entender el Estado sirio es que es un Estado aconfesional. No es un Estado laico, ni es un Estado musulmán, es un Estado aconfesional. Y desde esa posición de Estado aconfesional, lo que pretende es defender una característica de la sociedad siria, que es la multiconfesionalidad. ¿Vale? Es muy importante entender el principio de multiconfesionalidad, porque a veces creemos que la multiconfesionalidad es como que hay mucha gente practicando religiones, que puede ser cristiano, musulmán, no, es un elemento mucho más profundo. Fijaros hasta qué punto es profundo, que no se trata de mayorías y minorías, que a veces es un parámetro que desde Occidente siempre utilizamos a la hora de medir las diferentes fracciones dentro de un Estado, ¿no? Ya sean religiosas o ideológicas, no. En Siria, la religión mayoritaria por número de personas practicantes es el Islam suní, seguido del alawita, seguido del chiita muy minoritario y algunas otras familias del Islam, y luego, aparte de ese Islam suní y ese Islam suní, alawita, chiita, tenemos un 20% que puede ser cristianos de diferentes familias. Bueno, el 20% de cristianos tienen una importancia cualitativa en la sociedad siria mucho más allá de la cuantitativa, y lo mismo pasa con otras tendencias religiosas. Eso nos tiene que dar claro para entender que en Siria lo que no ha ocurrido, por mucho que algunos medios de comunicación y algunos periodistas insistan en ello, es una guerra religiosa. No ha habido un enfrentamiento de sunís con chiíes, ni mucho menos con alawitas. Eso no ha existido. Y como prueba de que no ha existido, no hay más que informarse sobre la composición del gobierno sirio, la composición del parlamento sirio, la composición de los elementos de las élites sirias, que sean culturales, académicas,
militares, hay de todo. Hay sunís, hay chiíes, hay alawitas, hay cristianos, hay drusos. Es una sociedad compleja, multiconfesional, y esa multiconfesionalidad es el pilar fundamental sobre el que se asienta el Estado sirio, y ese pilar fundamental se reproduce en todas las estructuras. Se dice, el ejército sirio es alawita. El ejército sirio no es alawita. Hay generales del ejército sirio que son alawitas, hay generales del ejército sirio que son drusos, como el famoso general que resistió, yo para los nombres soy un poco manual, el general que resistió durante 4 años en Deir ez-Zor, sitiado por el Daesh. Hay generales sunís, la mayor parte, de hecho, del generalato es suní, porque la mayor parte de la sociedad siria es suní. Hay cantidad de soldados, de bandos medios, que son sunís. No se puede hablar de un ejército alawita, ni chiita, ni cristiano. Es un ejército multiconfesional, como lo es la sociedad. Y me refiero al ejército porque sí es algo que siempre se ha dicho por parte de la propaganda. Otro de los pilares fundamentales de la sociedad siria es el respeto a la diversidad étnico-cultural de la propia sociedad siria. Esto es, árabes, que no es lo mismo que musulmanes, árabes, armenios, kurdos, yazeríes, drusos, etc. Otra característica importante de la sociedad siria, que curiosamente no se habla mucho, ahora que existe la idea siempre, que además es muy importante, de intentar medir los derechos humanos de un Estado por la cuestión de la mujer, es algo muy importante a tener en cuenta. Y sobre el Estado sirio siempre se oculta o no se le da la suficiente importancia. Pero curiosamente el Estado sirio es un Estado en el cual desde el año 1949 las mujeres pueden votar. El primer Estado de Oriente Medio donde las mujeres pueden votar. En el año 1949 había estados europeos donde las mujeres no podían votar. En el año 1973, cuando el ala más progresista del Baas toma el poder, dirigido por Hafez al-Assad, se eliminan de la Constitución todos aquellos obstáculos que impiden, de una manera u otra, el desarrollo de la mujer. El que la mujer pueda trabajar, que la mujer pueda estudiar, etc. En el año 1985, el 85% de las niñas del Estado de Siria, de la República Árabe de Siria, están escolarizadas. Habría que saber, en el año 1985, cuántas niñas de Jordania, cuántas niñas de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos, de Egipto, estaban escolarizadas. Entre 1980 y el año 2000 se duplica el número de mujeres que trabajan. El 45% del alumnado universitario son mujeres según datos del Banco Mundial del año 2008. Y en el año 2009 el gobierno sirio endurece las penas por violencia contra las mujeres. Por supuesto, todo hay que matizarlo. Esto funciona muy bien en las ciudades, esto funciona muy bien en la Siria que va de Damasco, Alepo, Homs, Deraa, etc. Si nos vamos al desierto, si nos vamos a la parte de Siria más tribal, pues esto no funciona tan bien, porque el Estado en esas áreas es mucho más débil. Pero bueno, es algo que le pasa a Siria y le ha pasado a sociedades europeas. Ya podríamos mirar las condiciones de igualdad de la mujer en las ciudades del campo hace 20, 40 años y las de la ciudad, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer en ese terreno, pero es algo que siempre se oculta. Otra característica de Siria es su economía socializante, que no socialista.
No socialista, entendiendo el socialismo como el socialismo de la Unión Soviética o de Cuba, una sociedad, una economía totalmente planificada, centralizada. La economía siria es una economía socializante en el aspecto en que tiene un importante sector público. En la banca pública, los sectores estratégicos de la economía están en manos del Estado, entre ellos el agrícola. Cierto es que entre el año 2007 y 2011 se produce un retroceso, una liberalización, ya lo explicaba al principio, a través de lo que obliga el Fondo Monetario Internacional a realizar. Lógicamente, en el año 2011 el gobierno sirio frena muchas de estas políticas de liberalización económica, cosa que hay que tener en cuenta, cosa que por supuesto es consecuencia de la situación de protestas que había. O sea, en el año 2011 la gente sale a la calle a protestar, el gobierno escucha esas protestas y cambia la política económica. El Estado sirio es un régimen presidencialista, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay un presidente de la República que tiene importante papel en la parte, digamos, militar, en la parte de política exterior, pero él no es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado. El presidente Bashar al-Assad es el jefe del Estado, no el jefe del gobierno. Cierto es que tiene la prerrogativa de cambiar el gobierno. Es un Estado joven, porque es un Estado que nace en 1947, por lo tanto, pues funcionan muy bien las estructuras del Estado en esa zona más hacia la costa, más hacia donde vive la mayor parte de la población, el eje entre Deraa, Damasco, Homs, Hama, Alepo, más débiles en las zonas más al norte, más hacia el este, pero es así. Hay una jefatura de gobierno, como he dicho, que se encarga de la gestión económica, que se encarga en poner en marcha las políticas aprobadas por el Consejo Popular de Siria. Luego hay una asamblea popular, un parlamento, que se elige democráticamente, con 250 escaños. En las últimas elecciones el gubernativo Frente Nacional Progresista consigue 200 y la oposición interna y los independientes consiguen 50. Y el Estado sirio, y esta es otra de las grandes mentiras que se ha contado sobre él, no es un Estado de un único partido. El Baas es el partido hegemónico en Siria, y de hecho lo ha sido hasta la última reforma constitucional del año 2012. Pero en Siria hay una situación de partidos políticos. Tenemos al Frente Nacional Progresista, como he dicho, una coalición en la cual se encuentra el Baas, partido hegemónico, hasta 2012. Tenemos a los unionistas socialistas, a los dos partidos comunistas, a los movimientos nacionalistas pansirios, a movimientos socialistas. Esto es, la ideología del Frente Nacional Progresista es socialista panárabe, nacionalismo panárabe, que intenta ayudar a la construcción de la nación árabe, de la unión de todos los pueblos árabes, de todos los estados árabes, mejor dicho. Luego tenemos a la oposición en una coalición que se llama el Frente Popular para el Cambio y la Liberación, donde hay dos partidos políticos: el Partido de Voluntad Popular, que si no me equivoco, preparando la charla, su líder era un antiguo miembro del Partido Comunista, y el Partido Nacional, el Partido Social Nacionalista Sirio, que es un partido pansirio, es nacionalista sirio, nacionalista hacia adentro, al contrario de los panárabes, que son nacionalistas hacia afuera, hacia todo el mundo árabe. Y luego tenemos ese elemento que distorsiona la sociedad siria, que es la oposición islámica, el islam político, los yihadistas, que es la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, que será un 20%, 15-20% de la población siria, tiene un único objetivo político:
confesionalizar el Estado sirio. No tiene otra. Luego, a nivel de política, por supuesto es neoliberal, es de derechas, pero sobre todo su objetivo principal es confesionalizar el Estado sirio, cambiar el Estado sirio. Odian el Estado sirio tal como es, pero no odian el Estado sirio del partido Baas y del Baas actual, odian el Estado sirio porque ellos quieren acabar con el pilar fundamental del Estado sirio, que he dicho que es la multiconfesionalidad. Por eso jamás lo han logrado ni vía política, ni vía electoral, donde nunca han conseguido ninguna representación importante, ni vía militar. Y recuerdo que esta es la tercera vez que la hermandad musulmana intenta, vía militar, vía violenta, acabar con el Estado sirio. Principales grupos terroristas, muy por encima, ¿vale? Aquí se podría hablar de muchos más grupos, pero vamos a hablar de los grandes grupos terroristas que han participado en Siria. Tendríamos, por un lado, todos aquellos de la órbita de Al-Qaeda, que luego se cambian de nombre, frente al Nusra, luego HTS. Yo, sinceramente, me pierdo a veces un poco, pero tenemos, por un lado, la órbita de Al-Qaeda. Luego están los de la órbita del Estado Islámico, el Daesh. Luego tenemos el Ejército Libre Sirio. El Ejército Libre Sirio ha sido presentado en Europa como los buenos de la película al principio de la guerra. ¿Por qué? Porque era gente que se supone que desertaban del ejército, desertaban de la obediencia al Estado sirio, para irse con los que desde Occidente se han llamado rebeldes. Y se nos presentaban como que eran seculares, no eran yihadistas, bla, 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 yihadistas. ¿Vale? Si vamos a las fotos, si vamos a la información, si vamos a lo que hay, el Ejército Libre Sirio es tan yihadista, tan islam político como cualquier otro grupo. Lo que pasa es que dentro del islam político, dentro de estos grupos yihadistas, wahabitas, salafistas, pues hay diferentes familias, ¿vale? Están los wahabitas, luego están los de la hermandad musulmana, ¿vale? De hecho, un ejemplo claro de que entre ellos también se llevan mal está en lo que le pasó al periodista Khashoggi, ¿no? O sea, los wahabitas se cargaron a otro yihadista, pero porque eran de familias diferentes. Unos apoyaban más sector hermanos musulmanes Turquía, el otro era el Estado de Arabia Saudí, como he dicho, es wahabita. A mí lo que me interesa es hablar de los aliados del Estado de Siria, porque eso nos da una idea. ¿Quiénes apoyan al Estado de Siria, ¿no? Cuando comenzó todo este lío, claro, ¿con quién te posicionas cuando no tienes información? ¿Yo qué hice? Yo dije, a ver, ¿qué dice Venezuela? ¿Qué dice Cuba? ¿Qué dice Nicaragua? ¿Qué dice mis referentes ideológicos sobre esta guerra? ¿Apoyan a Siria? Bueno, pues de momento vamos a darle un voto de confianza a Siria. Aliados político-militares, aliados que apoyan desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Está la República Islámica de Irán, que por cierto no apoya al Estado sirio por una cuestión religiosa, sino apoyan al Estado sirio, aparte de una posición geopolítica de fortalecimiento de su posición regional y de intentar mantener un hilo conductor hacia el Líbano, donde sí existe una importante comunidad chií. Lo que hace es devolverle el favor a Siria de cuando en la guerra entre Irak y Irán de 1980 a 1988, Siria se posicionó a favor de Irán. Luego tenemos a la Federación Rusa. La Federación Rusa participa en esta guerra por dos razones principales, a mi entender. Una es una cuestión histórico-cultural. Rusia es aliada de Siria, pero no de ahora, de siempre. Y no solamente de siempre de la Unión Soviética, que también, sino incluso desde casi tiempos de los zares. Porque para los rusos, Siria casi es un estado ortodoxo cristiano, porque la importancia de la Iglesia ortodoxa en el Estado sirio y en la sociedad siria es muy importante. Y para ellos eso les da esa cosa de hermandad. Y luego, porque los rusos, que tienen una alta comunidad musulmana en su territorio, y sabiéndose que son objetivo
de Estados Unidos y de las élites occidentales saben que o frenan al wahabismo en Siria o el wahabismo lo van a tener en su patio trasero, bueno, en su patio trasero no, en su propia casa. Patio trasero sería las antiguas repúblicas de Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, todas estas, pero luego los va a tener en su propia casa. Luego tenemos a la resistencia libanesa, claramente no va a permitir que el wahabismo y que el Estado sirio, aliado fundamental para la resistencia antisionista, caiga, y la resistencia palestina del Frente Popular de Liberación, sobre todo el Frente Popular de Liberación de Palestina, ¿no? Los sectores más progresistas de la resistencia palestina, porque entienden también ellos que si cae el Estado sirio, cae la resistencia palestina. Israel tendría las manos libres para asentar su proyecto político sionista en la zona. Aliados políticos: la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, la República Popular de China, la República de Nicaragua, la República de Bolivia, la República Popular de Corea del Norte. Nos gustarán más, nos gustarán menos, pero todos los países progresistas del mundo se han posicionado a favor del Estado sirio. Y eso nos tiene que ayudar a comprender y a posicionarnos sobre el conflicto sirio. Y es algo que a veces desde la izquierda europea, desde algunos sectores de la izquierda europea, pues no se ha tenido en cuenta. Y hay sectores de la izquierda europea que se han posicionado, cuando digo europea también digo española y vasca, que se han posicionado a favor de aquellos que han querido destruir el Estado de Siria en contra de los países progresistas como el Eje del Alba. De hecho, si cogemos un mapa del mundo, hay dos grandes conflictos mundiales. Uno tiene el eje en Oriente Medio, Siria, Irak, Irán, Palestina, y el otro tiene en los países del Alba. Son los dos grandes focos en los cuales el imperialismo ha puesto la mira, que ha dicho, hay que intervenir aquí. Estados Unidos tiene como objetivo en 2019, por un lado, los países del Alba, con el del embargo a Cuba, con la aceleración de la agenda de agresión contra Venezuela, el año pasado contra Nicaragua, ya veremos qué pasa en Bolivia, y Siria, donde dicen que se van pero nunca se terminan de ir, Irán, que ahora tienen un portaaviones nuclear en la zona amenazándoles directamente, aunque claro, Irán es un hueso duro de roer, y el tema de Israel, al cual le han dado, pues, le han permitido, por un lado, que se pueda prácticamente anexionar los Altos de Golán, territorio soberano de Siria ocupado por Israel, y que hayan permitido que la capital se haya llevado a Jerusalén, con toda la implicación histórica y cultural que tiene. Bueno, por ir avanzando. La guerra de Siria va a tener una característica que pocas guerras tienen y que es importante entender para poder irnos a lo que pasa en Idlib, que son los procesos de reconciliación nacional. En el año 2011, el gobierno sirio entiende, el Estado sirio, aparte del gobierno sirio, el Estado, que no es lo mismo, entiende que la guerra no solamente se va a poder ganar en el plano militar, sino hay que intentar ganarlo en el plano político-social. Porque, repito, hay un 20%, un 15-20% de la población siria que pretende confesionalizar el Estado, que va a estar ahí siempre. La idea es, en aquellas zonas en que los grupos que han decidido combatir al Estado sirio, todos los grupos terroristas y armados que han decidido combatir al Estado sirio, no tienen opción de ganar, están aislados, porque claro, no es lo mismo poder ocupar un barrio que poder aguantar en ese barrio, no es lo mismo ocupar Alepo Oeste que aguantar esa resistencia. El Estado sirio les va a dar la opción de amnistiarles. Para poder hacer esa política de reconciliación nacional, el gobierno sirio decide lo primero,
hacer un cambio en el gobierno y permitir que opositores internos formen parte del gobierno. Y en 2012 van a entrar las dos grandes figuras más importantes de la oposición interna. Uno es Kadri Jamil, que va a entrar como vicepresidente ministro encargado de asuntos económicos, que es el líder del Frente Popular para el Cambio y la Liberación, y el más importante, el ministro de Estado para la Reconciliación Nacional, del líder del Partido Social Nacionalista Sirio, Ali Haidar. Y he subrayado lo de Estado porque este va a ser el encargado del tema de la reconciliación nacional. Y el título de Ministerio de Estado significa que va a estar a la par del presidente, un poquito por debajo. Él no va a formar parte directamente del gobierno, él va a quedar exento de tener que dar o rendir cuentas a los servicios secretos, al Ministerio del Interior, a la policía, sobre las políticas que va a realizar de amnistía. Él es un ministro de Estado que solamente va a rendir cuentas al presidente de la República, porque es una cuestión lógica. Él va a dar la amnistía la va a otorgar el Estado sirio, la figura representativa del Estado sirio es el presidente, y el gobierno es otra cosa, porque Estado y gobierno no son lo mismo. Esos procesos de reconciliación nacional lo que dicen es, muy resumido, para que no tengo mucho tiempo, allá donde los grupos armados quieran, se les permite realizar una amnistía. Una amnistía que, si ellos han matado a 50 o 60 durante la guerra, se van para casa. ¿Vale? Otra cosa es de que hubieran hecho algún crimen relacionado con delitos comunes. Pero si han participado en grupos, se van para casa. Aquellos que no quieren participar en los procesos de amnistía, aquellos que quieren continuar luchando contra el Estado sirio, pues perfecto, se les pone unos autobuses verdes y se les lleva a Idlib con sus armas cortas, sus AK, sus pistolas, y se les escolta, y sus familias, y se les escolta para que en Idlib puedan seguir continuando la guerra. Fíjate que fácil hubiera sido bombardear los autobuses, ahí es problema. Pues el Estado sirio les escolta. Y bueno, pues procesos destacados han sido pues, los que están ahí, ¿no? En 2015 se pacifican los barrios céntricos de Homs, en 2016 varios barrios de Damasco, en 2017 los barrios al este de Alepo, en 2018 Ghouta Oriental, 80.000 sublevados hasta el 2017 son amnistiados y 30.000 presos son liberados. ¿Y dónde se van todos? A Idlib. Entonces, lo peor de lo peor, o sea, aquellos que quieren seguir poniendo bombas, aquellos que quieren seguir implantando esa ideología salafí o wahabí, se van a ir a Idlib. Y esto es un poquito la situación militar actual. Entonces, tenemos todo el territorio recuperado en rojo por parte del Estado sirio. Aquí en el desierto siempre hay una mancha negra, que es el Daesh, que aparece y desaparece. Aquí todavía hay una mancha que ellos llaman rebelde, o sea, los grupos wahabís que no son del Daesh, lógicamente con sus dos bases americanas, los americanos siempre están ahí. Luego aquí estamos la parte de las SDF, pero que luego hablará Gabriel, y la zona ocupada por los Altos del Golán. Idlib está aquí. ¿Y quién participa en Idlib? ¿Quién da el apoyo a Idlib? Los turcos. Turquía, que tiene como objetivo conseguir que esos grupos destruyan el Estado sirio. Porque la ideología de Erdogan es la ideología de los hermanos musulmanes que quieren optar el Estado sirio. Cuando acabó la batalla de Ghouta Oriental, hasta hace unas semanas que ha empezado un poco los inicios de la batalla de Idlib, se producen unas negociaciones, un intento de llegar a un acuerdo para evitar más derramamiento de sangre. Tenemos que recordar que el Estado sirio lleva 7 años de guerra, ya son años, 400.000 muertos, 6 millones de desplazados. La economía hecha trizas, lógicamente, además con embargos, con sanciones.
Entonces hay una tregua, otoño-invierno 2018-2019, se van a producir unas negociaciones en las que va a participar Turquía, Irán y Rusia. El objetivo de las negociaciones, pues, es llegar a una situación pacífica, o parcialmente pacífica, para que se solucione por vía política lo que ahí está ocurriendo. Por supuesto, dividir también a las fuerzas terroristas e intentar aislar a los elementos más extremos, porque, por supuesto, entre los grupos terroristas pues hay un punto de todo. O sea que, claro, ellos también se dedican a pegarse tiros entre ellos y al final los grupos más extremistas se hacen con el control. E intentar atraer a los turcos a posiciones más cercanas al gobierno sirio. Yo creo que fue un poco necesario, pero como que iluso. Turquía tiene la agenda muy clara y no va a vender tan fácil la rendición. Todo de esto en Idlib no se ha conseguido prácticamente nada. ¿Y para qué se usa una tregua por parte de los grupos armados que están en Idlib? Para rearmarse. Y ya parecía en 2018, con la derrota de Ghouta, que la situación se iba a calmar, que la guerra estaba en sus pocos meses finales, que aquello estaba ya prácticamente ventilado, la parte de guerra, no la parte de crisis política que pueda haber en la situación. Parecía como que Estados Unidos, con la llegada de Trump, que se iba a intentar aislar, que iba a dejar Siria, él mismo dijo que no le interesaba nada de Siria, como que la OTAN ya daba por, de alguna manera, daba por ganador al Estado sirio, pero lo que ha terminado es que han servido para rearmarse. Y hoy en día, con esto ya termino, en las ofensivas de Idlib, el armamento que tienen las fuerzas terroristas es de última generación, lo cual demuestra una vez más que por parte de elementos externos, le hace OTAN, o le hace petromonarquías, o le hace Turquía, se está armando a esos grupos. Más de 700 soldados sirios han muerto en las semanas que llevan de ofensiva, que tampoco es una ofensiva directa sobre Idlib, sino sobre los alrededores de Idlib. Y el otro día, en un ataque israelí, murieron, creo que fueron 4 personas, y han muerto en las últimas acciones israelíes unos 36 personas sirias, ¿no? La situación todavía no está estabilizada y la batalla de Idlib todavía no ha comenzado en su parte más dura. Bueno, yo creo que con esto, pues te digo, ¿vale?